esté abierto, dispuesto, siendo sensible a lo que tú nos quieres hablar. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y produce fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tengo una palabra del Señor que me gustaría que usted esté bien atento, porque no es solamente para usted que está aquí, sino que usted seguramente se la va a tener que dar a alguien. Entonces hoy es casi un entrenamiento de parte del Señor. Así que usted tiene un boletín, puede escribir sus notas, lo que el Señor le hable hoy, porque sin duda esta palabra tiene que llegar a otros, principalmente a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que necesitan esta palabra del Señor, y empieza por casa, empieza por nuestras relaciones más estrechas, donde nosotros podemos dar esta palabra del Señor. ¿Está listo? ¿Atento? Amén. ¿Se ha hecho alguna vez la pregunta, ¿dónde está Dios? Miren, yo estoy seguro de que aquí en la congregación hay muchas personas que se han hecho esta pregunta más de una vez y todavía no la tienen resuelta. Esa pregunta todavía está latente en su corazón. Y aunque aman al Señor y aunque han dado su vida por el Señor y creen que el Señor tiene algo maravilloso para ustedes, todavía esa pregunta no tiene respuesta. Y esa pregunta los condiciona hacia la fe, hacia lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Hay muchos que se han preguntado, aún en la palabra del Señor, esto mismo: ¿dónde está Dios? Y creo en Él y sé. Miren, la verdad, esta pregunta no habla acerca de en qué lugar geográfico se encuentra Dios. Está diciendo, en esos momentos más difíciles que he pasado, ¿dónde ha estado Dios? Me sentí solo, me sentí como desamparado. Cuando uno va a la palabra, encuentra que hay muchas personas que se sintieron así y lo expresaron así. Lo tienen a David, Gedeón, Eliseo, a Job, los judíos en el tiempo de Jeremías, de Joel, Miqueas, Malaquías. Agarre su Biblia y lo va a encontrar. Que esta pregunta siempre ha estado ahí en el corazón. ¿Dónde está Dios? De todos los pasajes que hablan acerca de esto, el que yo quisiera que compartamos hoy se encuentra en el Salmo 42, versículos 9 al 11. Este salmo es de David que tenía el corazón de Dios, pero muchas veces se preguntaba esto, se sentía como desamparado. De hecho, también en otro salmo, él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa eso? Hay momentos que me he sentido solo, me he sentido que Dios no está conmigo. ¿Saben qué? ¿Usted recuerda quién repitió ese salmo en la cruz? Jesús. El mismo Jesús. En un momento dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted cree que Dios había desamparado a Jesús? No, pero es el sentimiento. Una cosa es lo que nosotros sabemos y racionalmente estamos seguros, pero otra cosa es lo que sentimos y lo que nos parece que está aconteciendo en este momento. Por eso esa pregunta está latente. ¿Dónde está Dios? Dice así el Salmo 42, versículos 9 al 11. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Hay una promesa, ¿no es cierto? Pero David dice esto, hay momentos en que escucho a otras personas que me dicen, ¿dónde está tu Dios? El Dios tuyo, ¿dónde está? Y a veces uno no tiene toda la respuesta, no sabe qué decirle a estas personas.
Pero ¿saben qué es lo peor? Es que cuando otros nos dicen a nosotros, ¿dónde está tu Dios?, nos ponemos a preguntar nosotros mismos y decimos, sí, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está Dios? Y nosotros mismos empezamos a pensar esto. ¿Será que Dios me ha fallado? ¿Será que Dios nos ha abandonado? Y tenemos muchas preguntas interiores todavía de mucho que nos ha pasado hace mucho tiempo tal vez. ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi papá? ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi mamá? O un ser querido. ¿Dónde estaba Dios cuando se separaron mis padres? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá o mi mamá se fue de casa? ¿Dónde estaba Dios cuando mis padres me desampararon, me dejaron a la deriva? Tuve que sobrevivir. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando mi cónyuge me fue infiel? ¿Dónde estaba Dios cuando no se cumplió lo que yo escuché de parte de Dios que iba a suceder? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo nació con una discapacidad? ¿Dónde estaba Dios? Pero actualmente tenemos preguntas de ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi enfermedad? ¿Dónde está Dios en la enfermedad de un ser querido? ¿Dónde está Dios cuando no me resuelven los problemas? ¿Dónde está Dios cuando mi oración parece que no es contestada? ¿Dónde está Dios cuando lo que hago en su nombre no funciona? ¿Se ha preguntado alguna vez? Yo sé que me va a decir que no, pero interiormente a veces tenemos esa pregunta todavía ahí pendiente. ¿Dónde está Dios? Yo quiero decirle que nosotros no tenemos todas las respuestas. Nosotros sabemos que muchas de esas respuestas, de esas preguntas, van a estar allí en la presencia del Señor. Pero nosotros necesitamos escuchar a Dios, necesitamos saber que Dios está ahí. ¿Cómo vamos a hacer? A ver, yo quiero proponerle algo, miren, porque a veces uno conoce a Dios a su manera. A veces uno conoce a Dios según su propia imaginación. Yo creo que Dios debería ser así. Alguien me dijo que Dios es el Padre Celestial. ¿Y cómo hago para imaginarme a Dios como mi Padre? Bueno, uno empieza a pensar y dice, ¿será como mi papá? ¿Será como mi padre? ¿Y qué imagen distorsionada vamos a tener de Dios si pienso que puede llegar a ser como mi Padre? A mí me llamó la atención esto de que muchas veces uno imagina a personas, por ejemplo, por teléfono cuando está hablando, y después cuando lo ve en la vida real son totalmente diferentes, ¿no? Tal vez alguien se presenta y le dice, yo soy Juan Pérez, y usted ya empieza a pensar en un Juan Pérez que a lo mejor es alto, fuerte, con mucho pelo, ¿no? Y que, wow, debe ser, por su voz, ¿no es cierto? Debe ser muy potente, muy potente su presencia. Y resulta que cuando lo encuentra a nivel personal, a lo mejor es todo lo contrario. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Sí. Saben que yo he enseñado griego por muchos años en los seminarios para la interpretación bíblica. Y una vez fue a un seminario que no me conocían, ni foto ni nada. Y cuando fui la primera vez a enseñar, ellos me dicen, ay, pastor, nosotros creíamos que usted era viejito, pelado, de lentes gruesos, ¿sí? Y que olía a naftalina. O esa... Claro, yo tenía 26 años cuando empecé a enseñar, ¿no? Pero uno se hace esa idea, ¿no? Oh, si enseña griego, debe ser un viejito salido de una biblioteca, ¿no? O algo así. Pero no, el Señor me usó a partir de los 26 años en esa área. Entonces a veces nos pasa eso, tenemos una idea. Lo mismo pasa con Dios. A veces tenemos una idea de Dios que no tenemos sustento para saber que sea así. Luego escuchamos por ahí, alguien nos dijo algo, que Dios debería ser así. Pero miren, hasta que uno no va a la fuente y se encuentra con quién es realmente Dios, toda nuestra imaginación se va a desvanecer. Por eso necesitamos encontrar a Dios, conocerlo a Él y saber quién es Dios. Y ante esa respuesta, esta es la pregunta que dice ahí, ¿dónde está Dios? Para obtener una respuesta, yo quiero hacer algo muy simple.
cuando a los niños le enseñamos, si son pequeñitos, a dibujar o a pintar. Tengo aquí un cartón y tengo aquí un rotulador. Cuando uno va a la iglesia, allí va a manualidades bíblicas, usted ve la mesa de manualidades bíblicas. ¿Cómo está, Sandra, esa mesa? Manchada. Está manchada, rayada, hay de todo ahí, en esa mesa negra. ¿Por qué? Porque los niños pequeñitos, ellos están empezando a dibujar, a pintar y a hacer manualidades bíblicas. Ahora, sí me preocuparía si la mesa de los jóvenes está así, ¿cierto? Porque uno dice, se supone que ya los jóvenes saben dibujar, saben pintar lo que haga falta. Bueno, para entender esto de dónde está Dios, nosotros tenemos que aprender cuáles son los límites de donde nosotros deberíamos pensar. Cuando uno le dice a los niños, esta es la hoja y tú tienes que dibujar aquí, no te puedes salir de aquí. Si te sales, vas a manchar, vas a ensuciar, no va a ser productivo esto, ¿no? Así que usted le da la hoja y el niño tiene que aprender los límites. Tienes que saber que, ok, a ver, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa? Ya me pasé. Esa S está mal. Tengo que ajustar la límite, tengo que decir, no, es hasta acá. Hay 1, 2, 3, 4 líneas, 4 márgenes que a mí me están diciendo yo tengo que dibujar y pensar hasta aquí. Esos son los límites que necesito saber. Para poder responder la pregunta de dónde está Dios, debemos saber 4 límites básicos para poder respondernos esa pregunta y tener en claro de qué significa esta respuesta, por qué a veces pienso así, por qué a veces me siento así y cuál es la respuesta de parte de Dios en este tema. En primer lugar, la primera línea que debemos considerar, el primer margen de nuestra hoja es este gran principio. No podemos responsabilizar a Dios por lo que Él no ha hecho. Somos propensos a atribuirle a Dios situaciones que hayan pasado como si Él fuera el culpable. Y por eso muchas veces nos preguntamos esto, ¿dónde está Dios? Y lo decimos enojado, como si Dios tenía la responsabilidad de actuar de acuerdo a lo que yo pensé. Entonces nos vamos a la palabra de Dios y sabemos que Dios ha trazado los límites y Él no va a hacer nada que Él dijo que no va a hacer. Y Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Por eso es importante conocer a Dios para saber cómo Él trabaja, cómo Dios hace la obra. Hermano, en primer lugar, la muerte, la enfermedad, el sufrimiento en el mundo no son culpa de Dios. Hay que ir a la palabra de Dios. Uno empieza a leer Génesis, capítulo 1, capítulo 2, y uno dice, qué maravilloso todo lo que Dios hizo. De hecho, Dios mismo dice, y Él mismo lo autodefine como, esto es bueno. Dios vio que todo esto era bueno, era perfecto. ¿Qué pasó? Hay que leer el capítulo 3. Y el capítulo 3 nos dice que Adán y Eva desobedecieron a Dios, no quisieron seguir en obediencia a Dios su mandato, por lo tanto recibieron ellos mismos las consecuencias de haber desobedecido a Dios. A partir de ahí llegó el sufrimiento, la muerte, la enfermedad. Dios no inventó eso, eso fue consecuencia de habernos separado de Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. A la mujer Dios le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a hijos, tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
polvo eres y polvo volverás. Todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, los achaques que tenemos porque ya no somos tan jóvenes, ya nos duele más la cintura, ya tenemos otros dolores que no lo habíamos considerado anteriormente, producto de que todo se va deteriorando. Es así como está el mundo, está todo deteriorado. Y cada vez esto va a una mayor corrupción espiritual, lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre se separó de Dios. Por eso dice que la tierra está maldecida. Y hasta que no venga el Señor Jesucristo a reinar a esta tierra y cambie las cosas y haya una transformación de la tierra, esto sigue igual. Así que por más que tú ores y digas, Señor, que no haya sufrimiento en el mundo, no va a pasar. Por más que digas, Señor, por favor, que los niños de África tengan para comer, es una linda oración, pero si alguien no va y le da de comer y sus padres o la familia o el país no se hace responsable, va a seguir pasando, porque el mundo está corrompido. Si usted alguna vez ora y dice, ay, alguna vez escuché a algún niño preguntarme esto, ¿no podríamos orar para que el diablo se convierta? Entonces ya no tenemos más tentaciones. Yo digo, mira, no va a pasar. No va a pasar porque Dios ya lo ha estipulado. El diablo va a seguir siendo malo por toda la eternidad, pero va a ir a un destino eterno por toda la eternidad. Es así. El anticristo va a terminar en el mismo lago de fuego. Cuando aparezca el anticristo no se va a convertir, porque Dios lo ha estipulado. Es parte de la decadencia de este mundo. Así dice la palabra del Señor. Cuando el hombre pecó contra Dios, ¿sabe lo que hizo? ¿Quién se acuerda? Apenas pecó, se sintió mal, culpable, se escondió. Dice la Biblia, y el registro de la Escritura es que el que primero preguntó, ¿dónde estás tú? Fue Dios, no fue el hombre. ¿Dónde está Dios? No podía decir eso Adán. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 9, que Dios preguntó primero y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios nunca se esconde. Dios nunca está oculto. Dios nunca desaparece de nuestra vida. En ninguna situación. Nosotros sí. Así que si alguna vez no vemos a Dios, no escuchamos a Dios, no es porque Dios está oculto. Preguntémonos dónde estamos nosotros. Porque Dios nos sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Yo quiero tener una relación contigo. Quiero ayudarte, quiero guiarte. Así que es una cuestión de perspectiva. Dios siempre está ahí. Pero nosotros no sé dónde estamos. Por eso la palabra del Señor nos habla de esto, de ir al Señor. Según la palabra de Dios, Dios ha hecho algo en ti y en mí y en todos los seres humanos del mundo, desde Adán hasta el último que nazca. Es que dentro de nosotros hay como un interruptor que dice sí o no. Y se llama libre albedrío, libre decisión. Eres tú el que va a decidir si lo quieres o no lo quieres. No puedes culpar a Dios cuando dice no quiero. No puedes, porque es tu decisión. Por eso cada uno de nosotros va a rendir cuenta a Dios en su trono, de acuerdo a lo que Dios nos ha pedido, nos ha demandado. ¿Y qué hiciste con tu interruptor? ¿Qué decidiste? ¿Decidiste por sí? ¿Decidiste por no? Nosotros debemos responsabilizarnos por todas las decisiones que tomamos. Somos muy propensos a tomar una decisión que nos agrada en nuestra carne, en nuestros gustos, pero después tiene malas consecuencias. Inmediatamente decimos, porque Dios lo permitió. Cuidado, porque es tu decisión, es tu libre albedrío. Tú decidiste hacer esto, la consecuencia inmediata estará. Así que tenemos que volver a Dios y preguntarle a Él primero. Tenemos que saber que no podemos responsabilizar a Dios por aquello que Él no ha hecho. Somos nosotros los que tomamos nuestras decisiones. Hay personas que siguen tomando sus decisiones, siguen tomando mal decisiones. No quiero a Dios.
no lo creo, no creo en Dios, no le doy gloria. Y llega un momento que Dios dice, bueno, mira, haz tu vida. Si tú no quieres, pues es tu decisión. Dice Romanos, capítulo 1, desde el versículo 18 al 32, usted puede leer todo ese pasaje. Vamos a leer solo 2 versículos. Y dice, y como ellos, Romanos al 32, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. ¡Ay, cuánto sufrimiento que viene por causa del pecado! Por eso, de todas las preguntas que habíamos hecho al principio de esta predicación, ya empiezan a contestarse. ¿Por qué fueron mis padres? ¿Por qué actuaron de esta manera? ¿Por qué lo hicieron? Ha sido su decisión. Dios delegó en tus padres la responsabilidad de haberte cuidado a ti. No es responsabilidad de Dios. Ha sido de tus padres. Tus padres decidieron mal, van a rendir cuentas delante del Señor por eso. Tú eres padre, eres madre, tú tienes la responsabilidad delante de Dios de cuidar a tus hijos, porque vas a rendir cuentas delante del Señor. Y así, cada vez que tenemos personas a nuestro cuidado, seremos responsables delante de Dios. ¿Qué hemos decidido? ¿Por sí o por no? Nadie va a decir, no, es que me sentí obligado a hacer esto tan terrible. No, es tu decisión. Tú puedes rechazarlo. Tú puedes decir que sí o puedes decir que no. Pero vuelvo a decir, no puedes culpar a Dios de las decisiones humanas que se tomen. Porque nosotros debemos responsabilizarnos. Dios actúa siempre en base a lo que Él ya dijo en la Escritura. Usted no puede pedirle a Dios que haga algo que Él dijo que no va a hacer. Miren, pasó algo hace muchos años en la iglesia donde yo fui criado. ¿Saben de qué ciudad yo fui criado? Pehuajo. He sido criado en la ciudad de Pehuajo. Un culto, un día martes de oración, fue tremendo. El Señor hizo muchas maravillas y hasta un borracho tuvimos ese día. Después que terminó la oración, nos fuimos afuera y siempre mi papá estaba con esto, de que cada vez que había un cultazo adentro, seguramente afuera había muchas almas que convertir. Así que salimos afuera, no había nadie, solo la vecina de enfrente, gritando, ustedes están locos, ¿qué están haciendo? Gritando todo, la vecina, ¿no? Y este borracho se levantó y dijo, Dios, matale a esa vieja. La señora se fue para adentro y no salió más. Pero le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios iba a contestar la oración del borracho? ¿Seguro? Porque esa señora no se murió. Bueno, no sé ahora si de viejita se habrá muerto. Pero el deseo de Dios no es matar a toda persona que anda por ahí, que uno dice, a este matarlo, a este disciplinarlo, a este... Y nosotros somos los administradores de la justicia divina. No, la Biblia dice que no va a funcionar así. Por eso, Dios puede hacer muchísimas cosas y no hay nada imposible para Dios, y Dios todo lo puede hacer. Pero Dios hay cosas que no quiere hacer. Porque Él ya lo dijo en su palabra. Dice, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que viva. Yo quiero que Él tome buenas decisiones. Miren qué fácil sería para Dios agarrar a todos los pecados y ya mismo destruirlos. ¿Cómo hacemos nosotros para escaparnos? Porque todos somos pecadores. Pero la gracia del Señor está allí. Porque Dios ha estipulado en su palabra cómo Él funciona. Si queremos ajustarnos, tenemos que aprender esa línea de la palabra del Señor. Saber cómo es Dios. No puedo pasarme nunca de la línea de que no puedo culpar a Dios por las decisiones humanas. No puedo atribuirle a Dios algo que Él nunca hizo. Ni siquiera puedo decir, es que Dios lo permitió. Es que Dios ya está en la palabra que nosotros vamos a tomar decisiones. No puede ni siquiera culpar a Dios diciendo, Él lo permitió, porque pasa por nosotros, pasa por las consecuencias, pasa porque vivimos en un mundo corrompido y caído. Son nuestras decisiones y las situaciones que podemos nosotros estar pasando y viviendo. Dice Dios también,
Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El deseo de Dios es que todo ser humano viva y viva eternamente. Y Dios ha hecho todo lo posible para que eso funcione. Solo que cada persona tiene que decidir. Por lo tanto, Dios, Él mismo desde el cielo y a través de cada persona, nos anima a escucharlo a Él, a tomar decisiones en el Señor. Saben que al final nos damos cuenta de que Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre estuvo ahí en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu enfermedad, en medio de tu desamparo. Dios siempre estuvo ahí. Aun cuando nosotros tomamos decisiones malas, Dios siempre estuvo ahí, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dice la palabra, Jeremías 13, 17, que incluso hasta Dios llora en secreto cuando nosotros tomamos malas decisiones. Dice Jeremías 13, 17, mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. Dios no es insensible frente a nuestras necesidades. Dios no es que no le importa cuando uno toma malas decisiones. Dios llora en secreto cuando a nosotros las cosas nos van mal. Cuando las cosas deberían funcionar de una manera y van de otra. A Dios le importa mucho eso. Pero no es su responsabilidad. No es su culpa lo que está pasando. Según la palabra de Dios, es la situación que estamos bajo pecado, el pecado original, las malas decisiones que estamos tomando y tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero Dios, su corazón, es muy sensible a todo lo que nos está pasando. Dios siempre ha estado allí, siempre estuvo hablándonos para que no tomemos decisiones fuera de su voluntad. A veces las tomamos y muy mal, y aún así Dios sigue ahí. A veces no vamos a entender a Dios, ¿no?, en esa situación, porque Dios va más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar y reflexionar. Dios siempre estuvo allí también para consolarnos en medio de las pérdidas. Es parte de la vida misma, de que haya muerte, de que haya pérdidas, de que haya dolor. Pero Dios siempre estuvo allí dándonos consuelo cuando lo necesitamos. Claro, humanamente hablando, nos gustaría no pasar por ello. Eso significa que nos gustaría estar en otra tierra. Nos gustaría estar en el cielo. Pero cuando estamos aquí pasamos tantas cosas difíciles, tanto dolor y sufrimiento, pero Dios lo que hace de manera sobrenatural es poner en nosotros un consuelo que ni imaginábamos, ni esperábamos, porque nos recuerda que Él está ahí presente. Siempre el Señor ha estado con nosotros, aún en las situaciones más difíciles. Dios siempre estuvo para suplir lo que faltaba y a través de muchos medios. Tú y yo podemos dar muchos testimonios de las carencias que hemos tenido en nuestra vida, en nuestra familia, cuántas cosas nos faltaron, porque nos enfocamos mucho en eso, en todo lo que nos faltó. Pero si no hubiera sido por Dios, no estarías aquí. De alguna manera el Señor proveyó algo, de alguna manera Dios hizo un milagrito para que hoy tú estuvieras aquí. No es culpa de Dios, sino es que Dios ha hecho las cosas para que tú puedas hoy encontrarte con Él y reconocer que Dios no es culpable. Miren, yo no estoy para defender a Dios, pero yo siento su corazón, ¿saben? No soy nadie para defender a Dios. Dios defiende solo. Pero Dios lo dice en su palabra, que Él siempre ha estado con nosotros.
que Él es el que nos sostiene, que nos ayuda, que nos da el consuelo, la fortaleza, donde a veces no sabíamos de dónde iba a salir, pero Él lo hizo y aquí estamos, por la gloria de Dios. Amén, así es. Tal vez hoy tú estés con dudas. No sé cuál es tu duda. A lo mejor tu duda es, ¿será que Dios existe? Vamos a una reunión cristiana, pero puede ser que a lo mejor estés con esa pregunta. Humanamente hablando, cuando nos pasan cosas difíciles, a veces pensamos eso. ¿A dónde está Dios? Y si seguimos con esa pregunta sin contestar, llegamos a esa conclusión. ¿Será que Dios no existe? No. Mira, que el diablo no nos engañe con esto. Porque experimentar a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y vamos a ver que con el tiempo nos vamos a dar cuenta de que Dios siempre estuvo con nosotros. Siempre estuvo ahí, a pesar de todo lo que hemos pasado. El Señor ha estado ahí y sigue estando ahí. Su presencia sigue estando con nosotros. ¿Lo cree? ¿Sabe que el Señor está al lado tuyo? Y te dice, yo estoy aquí, yo estoy contigo, nunca te he desamparado, nunca te he dejado solo, siempre he estado contigo, aunque tú no me conociste, aunque tú nunca me viste o no me sentiste, yo estuve siempre ahí contigo. La segunda línea, el segundo borde, el segundo límite que debemos conocer para responder esta pregunta es que aún en medio del dolor, Dios siempre ha actuado para frenar el sufrimiento. Si Dios no hubiera estado ahí, si Dios no hubiera trabajado en medio de ese sufrimiento y ese dolor, hubiera sido terrible. Eso sí, nunca lo pensamos. Pero si Dios no hubiera intervenido, el sufrimiento hubiera sido mucho mayor, el dolor hubiera sido mucho mayor todavía. Y a veces Dios nos muestra esporádicamente eventos, situaciones para que nos demos cuenta que Dios sí está interviniendo. Y no en sentido negativo, sino en el sentido positivo para preservar, para ayudar y para alivianar ese sufrimiento que podemos estar pasando nosotros en el mundo. Hubiera sido peor si Dios no hubiera intervenido. En el 9/11, la peor tragedia de los últimos años en Estados Unidos, creo que tú has escuchado muchos testimonios de muchas personas que antes de ir a trabajar ese día tuvieron grandes problemas. Hay personas que se enfermaron, hay personas que tuvieron accidentes y no pudieron llegar ese día. Se suponía que había en ese momento 16.000 personas en las torres. Murieron 2.996. Pero se suponía que había 16.000 personas. Y se suponía que si hubiera sido en la hora pico, había 50.000 personas. ¿No creen que Dios ha intervenido de alguna manera para frenar un poco este sufrimiento? Entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros a decir dónde estaba Dios? En las Torres Gemelas. Si todos nosotros estamos perdidos y a nadie le importa a Dios, ¿ustedes creen que el piloto iba orando? ¿Ustedes creen que las personas todas iban orando y confiando en el Señor? Puede ser que algunas sí. Pero, sinceramente, en este país hace rato que hemos sacado a Dios de escena. ¿Por qué vamos a decir dónde estaba Dios? Si Dios estuvo ahí para frenar un poco ese sufrimiento. ¿Es realidad eso? A veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios en las escuelas donde los niños están muriendo por uno que está mal y agarra un revólver y mata a los niños? ¿Dónde está Dios? ¿Escucharon eso alguna vez? Está fuera de cuadro. Dios nunca le dio arma a los niños. ¿De dónde la sacan? ¿De dónde la sacan? ¿De sus padres? ¿De sus familiares? ¿De sus parientes? ¿De amigos? Lo que sea. Dios habla. Y ya sabemos que hemos sacado a Dios de las escuelas. Hace rato. Desde los años 60. Ya ni siquiera oración en las escuelas. Maestro no puede hablar de Dios. Puede hablar de lo que quiera. De cualquier cosa puede hablar, menos de Dios. Si habla de Dios, lo expulsan al maestro de la escuela. ¿Por qué decimos dónde está Dios? ¿Por qué Dios tiene que ir a la escuela donde la gente no quiere que vaya?
aún así Dios está ahí. Y aún así Él está evitando mayor sufrimiento. Amén. Hubieran sido desastrosas las escuelas. ¿Y saben qué? Dios usa, escuchan esto, Dios usa la iglesia para preservar. Tú y yo, en el lugar donde estamos, somos los que están preservando a este mundo de un mayor sufrimiento, de una mayor consecuencia trágica en este mundo. Así que tu trabajo, tus compañeros de trabajo, en la escuela, algún día le van a dar gracias a Dios porque tú estás ahí. Y a veces tú dices, ay, yo no quiero trabajar más ahí, sácame de este lugar, Señor, quiero trabajar en otro lugar cristiano. Y el Señor te dice, estás ahí con propósito. Te puse ahí porque tú eres mi luz en ese lugar. Si no hay sufrimiento mayor, es porque estás tú. Yo me acuerdo de mi testimonio, supongo que tú debes tener varios también. Cuando yo estaba trabajando en España secularmente, era un tiempo donde el trabajo era terrible, no había trabajo. El índice laboral era, ¿alguien cuánto era? 40%, no me acuerdo, no quiero exagerar, pero era altísimo. Así que conseguir trabajo era muy difícil. Y Dios hizo que consiguiera un trabajo en un lugar, donde fui a ese lugar, empecé a trabajar, vi que estaba bastante malo, pero el Señor empezaba a darme creatividad y ayuda para que ese negocio mejorara y se siguiera manteniendo. Después me di cuenta de muchas cosas malas que se hacían en ese lugar. La cuestión es, hermano, es que durante todo el tiempo que yo estuve en España, hasta venir aquí, trabajé en ese lugar. Después de un tiempo, yo busqué por internet a ver dónde estaba esa empresa. ¿Y saben qué? Cerró. Desapareció. Ya no había ningún hijo de Dios ahí que lo preservara. Así que, hermano, crea en eso. Crea que tú donde estás eres instrumento del Señor para mostrar dónde está Dios. Dios está donde tú estás, porque tú eres portador de su presencia. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Así que donde tú estás, manifiesta que Dios está ahí. Dios quiere usarnos para mostrar su presencia. También tenemos que saber que su habitación es diferente a su presencia. Dios es omnipresente y está en todos lados, pero no habita en todos lados. Él dijo que habita en las alabanzas de su pueblo. Habita en los corazones que le abren, que le reconocen, que lo aceptan en su corazón. Ahí habita, no habita en todos lados. No todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero los hijos son aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Viene a habitar ahí Dios. Y cuando dice, ¿de dónde está Dios? Aquí está. En tu corazón está. Ahí habita el Señor. Dios está allí. Para Dios es más importante la salvación de un alma, que una persona llegue a vivir hasta los 90 años y se vaya al infierno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entendieron, no? Para Dios es más importante la salvación. Quiere decir que si en algún momento una persona pierde una mano, pierde un ojo, pierde algo de su cuerpo, no está bien, pero alcanza salvación. ¿No ha sido bueno eso? Jesús dice, mira, es mejor que pierdas un ojo o una mano y que vayas al cielo, tuerto o manco, que no con todo tu cuerpo entero irte al infierno. Lo dijo Jesús. Hay que creerle, es el Hijo de Dios, él sabe lo que dice. Entonces, muchas veces puede ser que pasamos sufrimiento, dolor, tristezas, pero eso nos ha evitado el infierno eterno. Los males menores han evitado los males mayores. Dios sabe cómo trabajar. Por eso Él sabe lo que está haciendo. Muchas personas, un cáncer mortal les llevó a la salvación. La muerte física es menos dolorosa que la muerte espiritual eterna. ¿Dice amén? Amén. En serio, porque este mundo no lo cree. Pero tenemos que saber que muchas veces hay situaciones y sufrimientos que son fuertes y profundos, pero nos libran de otros sufrimientos peores, consecuencias peores. Por lo tanto, tenemos que saber que aún así Dios está evitando el sufrimiento mayor.
Y dámosle gracias al Señor cuando algún día nos enteremos de eso. Tal vez no lo sepamos aquí en la tierra, pero allí en el cielo, un día Dios nos va a mostrar: te libré de esto, de esto, de esto. Y lo que te pasó fue para evitarte esto otro. Y gracias a Dios por lo que pasaste, porque si no, no estuvieras hoy aquí, no estuvieras hoy en el cielo, o no estuvieras en la presencia del Señor cuando allí estemos. Aleluya. Dios sabe cómo hacer las cosas y cómo frenar ese sufrimiento. La tercera arista, la tercera línea, el tercer margen que debemos considerar es que Dios, como soberano, todas nuestras preguntas están sujetas a Él. Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede, pero Dios sabe el futuro, nosotros no. Nosotros no tenemos la visión de futuro, somos ciegos en esto. ¿Qué sabemos lo que va a pasar mañana? Podemos imaginar, podemos hacer un pronóstico, podemos ir al Weather Channel, pero realmente no sabe lo que va a pasar mañana. Solamente está en manos del Señor eso. Por eso Santiago dice, siempre digan, si Dios quiere haré tal cosa o tal otra. Porque aún así nuestros pronósticos fallan y nos podemos equivocar. Solo Dios conoce el futuro. Por eso es soberano, Él sabe las cosas y Él es Dios y Él organiza las cosas como Él quiere. Amén. Cuando uno se ajusta a la soberanía de Dios, entonces empiezas a tener paz en tu corazón y para decir, ay, me di cuenta que no soy yo el que manda en este mundo, es Dios. Amén. Te vas a dar cuenta de que, no es mi jefe el que tiene la autoridad, es Dios. Te vas a dar cuenta de decir, no es el presidente, es Dios. Porque aún los presidentes están puestos por manos de Dios. Dios sabe qué hace, ¿no? Pero todo está sujeto a la soberanía de Dios. Esa soberanía a nosotros nos da paz, seguridad, tranquilidad. Y cuando uno dice, ¿de dónde está Dios? Dios está controlándolo porque yo no sé cómo hacerlo. Dios está controlando este país, Dios está controlando todo lo que Él quiera controlar, porque Él sabe cómo hacerlo. Nosotros no, nadie sabe. Solamente Dios lo sabe. Por eso, sí, la gloria es al Señor, porque Él es todopoderoso y es soberano. Él sabe lo que hace, Él tiene otra perspectiva, la perspectiva de eternidad que a nosotros nos falta mucho. Tenemos que estar mirando hacia allá, pero el Señor es el que nos puede dirigir. Aún el sufrimiento, el dolor que hemos pasado y que no ha sido culpa de Dios, ¿saben qué hace el Señor cuando venimos a Él? De manera milagrosa, usa eso y lo transforma. Lo transforma en bendición. Amén. El dolor que hemos pasado, al final Dios la transforma en autoridad para poder ayudar a otros y decir, yo sé lo que tú has pasado porque yo estuve ahí. Pero Dios siempre estuvo presente. Y Dios ha hecho una salida. Así que sabemos qué hacer ahí. Dios trabaja con esto. Por eso dice que Dios restaura. Dios trabaja con lo que parece difícil e imposible. Pero Dios hace lo que Él quiere. No lo que a nosotros nos parece. ¿Sí? Y uno dice, ay Señor, yo quiero que tú hagas esto, quiero que haga lo otro. Pero si digo que Dios es soberano, siempre mi oración tiene que terminar diciendo, pero Señor, sea hecha tu voluntad. Amén. Toda oración tiene que terminar así. Señor, sea hecha tu voluntad. Yo creo que tú lo puedes hacer, pero me sujeto a lo que tú quieres hacer. Lo aprendimos del Señor Jesús. En la cruz, antes de ir a la cruz, dijo, Señor, a mí me encantaría no tener que pasar por esto, pero sea hecha tu voluntad. No la mía, la del Señor. Eso tenemos que aprender a poder vivirlo así. El Señor también, con todo lo que hemos pasado, nos ayuda a ser instrumentos. Dice 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 en adelante, que cada uno de nosotros que hemos recibido el consuelo de Dios en tribulaciones, en presión de todo tipo, sirve para poder consolar a otros en esas consolaciones. Sí, es verdad, muchas veces nosotros lo que queremos es liberación. Libérame de esto. Pero no, la situación, la circunstancia, los momentos difíciles los tenemos que pasar. Pero Dios dice que Él nos da consuelo, nos da los recursos que necesitamos para poder salir de ahí y seguir adelante. Amén. Yo tenía un suéter que me había hecho mi mamá y por afuera era muy, muy bonito, ¿no?
pero por dentro, alguien también, por dentro, cuando usted lo da vuelta, estaba lleno de nudos, ataduras, hilos. No, ok, volvemos otra vez y dejémoslo de la parte que es más bonita, ¿no? Yo creo que nuestras vidas son así. Por fuera, qué lindo, ¿no? Todo bien, aleluya, gozo, pero por dentro hay muchas cosas que Dios ha tenido que trabajar ahí y muchas veces son con sufrimiento, con dolor, pero Dios sabe el nudito que tiene que hacer, cómo cerrar esto para que al final haya restauración. Dios sabe cómo trabajar en nuestra vida. La última línea, la cuarta, para poder pensar, escribir y dibujar dentro de este cuadro y saber dónde está Dios, es que la misericordia y el amor de Dios quiebran todos nuestros argumentos humanos. ¿Por qué es importante esto? Porque tengo que reconocer que no soy merecedor de la bondad de Dios. ¿Tú lo puedes reconocer? Porque muchas veces como cristianos creemos, yo soy hijo de Dios, ahora me merezco toda la bendición de Dios. No, estamos equivocados. Nadie merece nada de Dios, porque hemos nacido, hemos vivido y así moriremos si no aceptamos la gracia de Dios, porque somos pecadores. Nadie merece nada. Cuando tú te das cuenta que no eres merecedor, entonces vas a reconocer que todo lo que hace Dios es por misericordia. Amén. Dios no lo hace por obligación. Dios no está obligado a nada. Yo no puedo decir, Señor, tú tienes que hacer esto porque yo oré, yo ayuné, di el diezmo, hablé con el hermano y además perdoné a fulanito de tal. Así que lo tienes que hacer. No, Dios no está obligado por nadie. Todo lo que Dios haga a nuestro favor ha sido por gracia y misericordia de Dios. No lo merecemos. Es muy importante esto. Dentro de nuestro marco, no merezco la bondad de Dios, pero Dios lo ha hecho porque Él me ama. Dios lo ha hecho porque tiene misericordia, porque no quiere dejarme tirado, perdido y en el infierno. Dios tiene misericordia y por eso trabaja y por eso nos tiene aquí y por eso nos sigue diciendo que Él siempre ha estado con nosotros, está con nosotros y dice la Biblia que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa es inamovible. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No, misericordia de Dios. Dios lo ha hecho. Nuestro merecimiento sería sufrimiento, dolor, muerte. Así que no hay nada diferente ahí, no podemos discutir nada porque es lo que hemos merecido por nuestras decisiones. Pero Dios dice que Él va más allá de ese merecimiento y Él da su gracia, da su misericordia en nuestras vidas. Así que Dios actúa siempre de manera sobrenatural. Dios actúa, pero ¿saben quién actúa? ¿Qué hace falta para que Dios actúe? Según la palabra de Dios, como un granito de mostaza. Fe. ¿Usted cree que Dios va a actuar de manera sobrenatural y poderosa si no hay fe? No, Dios ya dijo en la Biblia, en la palabra de Dios, en su palabra Él dijo que Él va a actuar con fe. Así que si yo oro al Señor por las dudas, no funciona, tiene que ser por fe. Y tiene que ser por fe de la persona que cree. Yo puede ser que esté orando por otro para que crea, pero si esa persona no cree, no va a funcionar. Cada persona tiene que creer. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros cumplimos la evangelización solo con intercesión. Padre, tanto que se pierden en mi barrio, tanto que se pierden en mi familia, oro para que tú los salves. La Biblia dice que otra cosa, dice que yo debo ir, que debemos ir, que debemos hablarle a otro de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo le estoy hablando, esa persona empieza a creer en la palabra de Dios. Pero si no hay alguien que les predique, ¿cómo creerán? Dice Romanos. ¿Cómo creerán? Entonces no alcanza con la oración de intercesión. Claro que es muy buena, por supuesto, porque en la medida que intercedemos, Dios da mayor oportunidad a esa persona para que de alguna manera conozca al Señor. Pero Dios me pide a mí, me dice a mí, a la iglesia de Cristo, que debemos hablarle a las personas para que crean. Así que tenemos esa responsabilidad. No es solamente orar, sino también hablarles de parte del Señor y decirle, hay un mensaje claro en la Biblia, es lo que dice. A veces
será muy pequeño, a veces será una pregunta, algo que Dios ponga en ti para que la otra persona también crea. Así funciona Dios, funciona con fe. Si tenemos fe, Dios actúa. Muchas veces no tenemos fe y después decimos, Dios no actuó. Dios me dejó solo, desamparado. ¿Creíste? No, pero el pastor creyó. No es la fe de otro, es la fe tuya. Cada uno debe creer y debe querer que Dios haga la obra en su vida. Claro, Dios la hace porque aquel que cree, pues Dios va a trabajar en esa persona. Dios restaura nuestra vida cuando nosotros le creemos al Señor. Amén. Así que, hermano, Dios está presente siempre, en todo momento, y a través de estas 4 líneas que hemos establecido, nos ayuda a entender esto mejor. Y al final la respuesta es, Dios siempre estuvo ahí. Siempre estaba ahí. Jamás Dios se ha escondido. Aleluya. Nunca dijo, no, esto es cosa tuya, arréglatela. Siempre ha estado ahí. Si no fuera por Él, las cosas serían mucho peores, serían un desastre. Pero estamos viendo las manos de Dios, estamos viendo el amor de Dios, la misericordia. El Señor todavía está llamando al arrepentimiento para que dejemos la vieja vida y nos ajustemos a su plan. Dios, el amor de Dios es tan grande, hermano. Aleluya. La misericordia de Dios es que todavía Él está ahí diciéndonos, acércate, cree en mí, deja que te ame, experiméntame. Es lo que Dios nos está diciendo todavía. Aleluya. Porque Él está ahí, Dios nunca se esconde. Amén. Hermano, Dios tiene un plan. Y ese plan está en stand-by hasta que tú le creas. Amén. Y tú digas, yo me uno al Señor para que esa misericordia de Dios se haga realidad en mi vida. Gloria a Dios. Yo sé que las cosas son difíciles, yo no tengo la salida, pero sé que hay poder en el Señor. Amén. Yo sé que no sé cómo lo voy a hacer, a lo mejor mi sentimiento es que me siento desamparado y no sé dónde está Dios. Pero, a ver, ¿cómo termina el Salmo 42:11? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gloria a Dios.